Ahí estoy grabando, creo. Hola, Sí, hola. dice grabando. Todos y todas a una nueva clase, o sea, de hecho, a la primera clase, o bueno, segundo módulo de la primera clase, como sea, de Biología Vegetal 1, más conocido como Bio 111111, o Bio 219, o el mismo. Vamos a comenzar este curso. ¿Puedo hacerlo aquí, no? Bueno. ¿Puedo pasar las diapos de la pantalla? Voy a tocar, cáchense, voy a tocar la pantalla. Oh, madre mía, ya. ¿Ven? Así puedo como estar parado y conversar y del mismo tema. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar hoy día sobre origen de la vida. Es una pequeña introducción. Hay cosas que vimos en el otro curso, yo sé, pero recuerden que hay gente que está tomando este curso que no ha hecho lo otro, y la idea es un poco recapitular, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con the beginning of the beginning. En un principio, esto es teórico por supuesto, toda la materia y la energía del universo estaba comprimida en un punto geométrico, en un punto único, ¿ya? Se supone, o sea, nadie estuvo ahí, nadie sabe. Igual hay controversia en todas estas cosas, porque en realidad es todo teórico, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Big Bang. The whole universe was in a cold dense pit, and million years ago, expansion started to wake. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí, tiene clase hoy. Big Bang, ¿ya? Todavía hay controversia sobre el Big Bang y algunos detalles de esto, pero en general hay cierto consenso sobre un evento de producción de todas las fuerzas del universo. El Big Bang, una de las cosas bien interesantes es que cuando ocurrió el Big Bang, el universo se expandió en 3 dimensiones y en el tiempo. Pero podría, no hay razón por la que no, podría haberse expandido, por ejemplo, en 2 dimensiones. Y en ese caso, probablemente nunca hubiera existido la vida como la conocemos. Hemos sido, o sea, la materia hubiera sido plana, no sé, súper raro. Pero podría haberse expandido en otras dimensiones o en distintas dimensiones, no necesariamente en 3 con el tiempo, pero así lo es, ¿ya? Y se fue expandiendo en 3 dimensiones, y eso es lo que produjo todo el universo y las fuerzas que conocemos hoy en día, como la fuerza electromagnética, gravitacional, etc., se producen en este evento de expansion. ¿Ya? Va, cáchense, pues estaba haciéndole clic a mi computador. Bueno, seguro que va a avanzar. Ya. Estoy tan acostumbrado a hacer clases con mi computador que me... Bueno. Aquí tenemos un monito que nos relata el tiempo y la temperatura que podíamos encontrar teóricamente en ese momento y las partículas que se van formando. ¿Ya? Cuando tenemos el Big Bang, no se sabe mucho de lo muy reciente. Hemos ido como humanidad, digamos, cada vez avanzando más cerca del Big Bang. Y 10 elevado a menos 43 segundos luego del Big Bang, o sea, nada, la temperatura era 10 elevado a 32 grados. ¿Ustedes pueden dimensionar una temperatura de 10 elevado a 32 grados? Yo no puedo, porque es como absurda. O sea, imagínense 1 y 32 ceros de grados. Ay, ¿qué es? Es como... ¿Cachai? No. Bueno. En ese momento, obviamente, no había materia como la conocemos, porque recuerden que, como dijo Einstein, E igual mc², y había tanto
calor que no existía la materia era energía. No sé si me explico. O sea, la materia es como energía que se enfrió. ¿Ya? Eso ya es medio como ya nos volvemos medio esotérico, pero literalmente E igual a MC2 significa que la materia y la energía están conectadas y en estados de muy alta energía, de muy alta energía ya la materia se convierte en energía. Bueno, en fin. La cosa es que pasa el tiempo, y en 10 elevado a 27, 10 elevado a menos 34 segundos, la temperatura baja a unos helados 10 elevado a 27 grados. Súper largo. Y ahí empiezan a aparecer los primeros elementos de partículas subatómicas, ¿no es cierto? Electrones, por ejemplo, partículas que tienen fuerzas débiles, ¿ya? Radiación, obviamente, ¿ya? Y algunas partículas iniciales. Ya como 10 elevado a menos 10 segundos, empiezan a haber quark, antiquark, que son, se supone, estas partículas como temporales, electrones, y un poquito más, cuando ya la temperatura alcanza 10 elevado a 10 grados, en 10 elevado a menos 5 segundos después de eso, empiezan a haber protones, neutrones, mesones, positrones, etc. ¿Ya? Recién, 3 minutos después del Big Bang, cuando la temperatura llegaba a 10 elevado a, como, no sé qué es eso, 8 grados, empiezan a formarse los primeros elementos atómicos. Obviamente, de lo que más había, es el más simple, que es el hidrógeno, y los primeros de la tabla periódica, como el helio y el litio. ¿Ya? Lo que más había es el hidrógeno, y luego también elementos como el litio, el helio, etc. Y hace 300.000 años, cuando la temperatura promedio del universo era 6.000 grados, ojo, la temperatura promedio del universo era 6.000 grados, ya teníamos átomos, como los conocemos hoy en día, con orbitales, con núcleos y toda la cuestión, con igual radiación, obviamente, esta radiación es vestigio de la explosión original. Luego de 1.000 millones de años atrás, tenemos la temperatura ya baja como cerca de... ¡Ay, concha! 18 grados, ¿ya? Y tenemos la formación de las galaxias, constelaciones, cúmulos de estrellas, nebulosas, y toda la cuestión, y empiezan a formarse átomos más pesados, y 15.000 millones de años atrás, aquí eran 1.000 millones, 15, no, 1.000 million, y 15.000 millones, ¿ya? Tenemos esta formación ya de los elementos pesados, y en el último tiempo la temperatura promedio del universo es cercana ya a los 0 grados Kelvin. Es decir, la temperatura promedio del universo hoy es alrededor de 3 grados Kelvin, y tenemos la formación ya de todo lo que conocemos, incluso la vida en la Tierra y todo. ¿Ya? Entonces, en el universo inicial, los átomos que se formaron fueron solamente los átomos más livianos, principalmente hidrógeno. ¿Ya? ¿Y de dónde provienen todos los otros átomos? Creo que, no sé si... ¿Supernovas? ¿Ah? Supernovas. Exactamente. Y no nos referimos al grupo musical chileno. Nos referimos a la explosión de las estrellas, porque las estrellas como el Sol y otras estrellas comienzan a quemar el hidrógeno. Una vez que se le acaba el hidrógeno, a veces hacen colapso gravitacional, ¿no es cierto? Porque estas reacciones nucleares empujan hacia afuera y la gravedad empuja hacia adentro. Cuando se acaba como el combustible, comienzan a colapsar hacia adentro, se vuelven hiperdensas y eventualmente pueden explotar. Y en esas reacciones de supernova se forman elementos más pesados, ¿ya? Especialmente los elementos más pesados que el hierro, que el fierro, ¿ya? De ahí para arriba, casi todos son productos de explosiones de supernova. ¿Vale? Loco. Ahí.
Aquí tenemos la tabla periódica y tenemos de dónde vienen las cuestiones. Ya, del Big Bang, entonces tenemos casi todo, o sea, tenemos todo el hidrógeno, casi todo el helio, muy poquito de litio del Big Bang. Y de ahí para allá tenemos por fisión por radiación cósmica, el berilio y el boro, y ya los elementos un poquito más pesados, o sea, imagínense el oxígeno, el fierro, etcétera, por explosión de estrellas de gran masa, por supernova, ¿ya? Fíjense, estos que están en blanco, por explosión de enanas blancas, ¿ya? Fusión de estrellas de neutrinos. La cuestión es súper loca, ¿ya? Pero de ahí vienen estos elementos. Entonces, fíjense que los elementos de lo que está hecho la materia orgánica, o sea, aparte del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿y dónde está el P? Ahí está, fósforo, ¿ya? Azufre un poco. Todos son elementos que vienen de supernova, de explosiones de los núcleos de la supernova. Y por eso todos estos físicos como Massa, etcétera, o el mismo Carl Sagan, etcétera, que decía que somos polvo de estrella, porque literalmente estamos hechos de elementos que vienen de explosión de estrellas, o sea, en el sentido más literal posible. ¿Ya? Suena como Profe, una duda. ¿Sí? Cuando se refiere a explosión de enana blanca, el Sol nuestro es una enana blanca, ¿no? Es decir, que estos elementos se originarían en otra galaxia. Claro, sí, exactamente. Mira, las enanas, o sea, no sé si en nuestros galaxias necesariamente, pero la diferencia entre cuando hace supernova, enana blanca, o estrella de neutrino, etcétera, tiene que ver con la masa inicial y la composición de los elementos, ¿ya? Yo no soy astrónomo, ni esta clase de astronomía, pero para que sepan, es como la diferencia entre la masa de la estrella y la composición de los elementos que está quemando esa estrella determina finalmente si se convierte en qué tipo de estrella, cómo es su envejecimiento, si se convierte en una gigante roja, en una enana blanca, etc. ¿Ya? Pero no es ahora. Me va a contar, ni soy yo quien les tiene que contar eso, porque yo no soy astrónomo, ni mucho menos. ¿Qué es esto? Mordor. La No, tierra, la tierra primitiva. ahí está Sauron, ahí está Mordor, ¿no es cierto? Ahí tenemos los Oigan de Saruman, producida sus cuestiones. No, Claro, ahí se inspiró Tolkien, profe. ahí sí, claro, sí. No, esto es como una recreación ficticia, por supuesto, de la Tierra primitiva. ¿Ya? La Tierra primitiva era bien inhóspita, era bien hardcore. La Tierra primitiva de partida no tenía atmósfera, o tenía una atmósfera muy charcha. Entonces había una pila de meteoritos que impactaban la superficie, era una bola caliente, o sea, estaba todavía a una muy alta temperatura, estaba lleno de lava, la atmósfera estaba llena de amonio, que es tóxico, estaba llena de metano, ¿sí? No, por supuesto que no tenía oxígeno, ni mucho menos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene la vida? ¿Cómo se originó la vida? ¿Ya? Y entonces tenemos algunas propuestas de algunos científicos del pasado. Y, por ejemplo, Alexander Oparin hizo un experimento que intentaba recrear la atmósfera primitiva terrestre, donde tenía en una cosita así de vidrio agua, metano, amonio e hidrógeno, que son cosas que uno puede encontrar en esta atmósfera, se supone encontrar en esta atmósfera primitiva. Y le ponía una chispa eléctrica, así, que en el fondo representaba energía, puede ser un rayo, o energía por, no sé, una erupción volcánica, no sé, whatever, energía. ¿Ya? Y después los vapores de eso los enfriaba, ¿ya? Y colectaban. Y lo que colectó fue, ¿qué fue? Urea. Urea. ¿Y qué es la urea?
Javier, tienes mala conexión, se escucha como cortado. ¿O no? Sí, ahí sí. Dale. Sí, bueno, la Aurea es como Sonic. Túngale. No, lo siento, no. Probablemente te escucharía. Creo, no sé si es tu conexión o acá, pero te escucho súper cortado. En mi conexión, sí. Túngale. Bueno. Y lo que encontraron es urea. ¿Y qué es la urea? Es un compuesto orgánico. Es un compuesto orgánico. O sea, es un compuesto que se encuentra únicamente producto del metabolismo de los organismos vivos. ¿Ya? No es un compuesto que se encuentra en la naturaleza. Entonces, este que dijo, date, ahí tenéis, pues, viste la vida y la cuestión. Ahora, ¿ustedes saben lo que son las propiedades emergentes? ¿O lo hemos conversado, me parece, en algún momento? Lo conversamos en biología fundamental. Y como ya pasó, lo borraron de la papelera, ¿cierto? No, pero era como que como que el resultado de algo no se podía explicar por la suma de sus partes. Ya, sí, bastante acercado. O sea, si yo tengo urea o tengo moléculas orgánicas y las tiro en una juguera y las revuelvo, ¿me sale un perro? No. O sea, ni siquiera me sale una célula. Si yo agarro fosfolípidos, agarro ADN, agarro proteínas, agarro todo eso y los revuelvo en una taza, ¿me sale una célula? Tampoco. ¿Cierto? Entonces, ahí es interesante entender esto de las propiedades emergentes porque una cosa es entender cómo se formaron las primeras moléculas, pero el salto de tener moléculas orgánicas, por muy complejas que sean, a tener una célula, es el mismo salto de tener una célula a tener un profe pelado haciendo clases hoy día. ¿Cachai? O sea, hay algo ahí que no se puede dar cuenta solo por la suma de los elementos. Bueno, where did all begin? Hay teoría, por supuesto nadie estuvo ahí. Ya, el día que inventen el viaje en el tiempo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer como humanidad? ¿Qué creen ustedes? O al menos lo que haría yo. Lo primero que haría. Ver cómo comenzó todo. No, pues ir a ver los dinosaurios, pues estás loca. Lo primero que haría era ver dinosaurios. ¿Quién fue niño que no quiso ver dinosaurios? Bueno, Es lo que- sí, después quizás, pero después, pues primero los dinosaurios. Bueno, ahí tenemos que hay una hipótesis que la vida se había originado en los primeros mares primitivos. ¿Por qué se formó mar? Porque la Tierra se fue enfriando y finalmente el vapor de agua y las reacciones que ocurrieron en esta atmósfera condensó suficiente, o sea, bajó suficiente la temperatura para que condensara el agua y se fueran formando estos océanos primitivos. ¿Ya? En estos océanos primitivos, la fuente de energía eran volcanes submarinos. Estos volcanes submarinos eran fuente de compuestos reductores minerales, compuestos reductores minerales y de energía, de temperatura. Y resulta que las moléculas orgánicas que se forman, por ejemplo la fotosíntesis o qué sé yo, son moléculas reducidas. Nosotros somos entes hechos de moléculas reducidas en un ambiente que es oxidante, porque tiene oxígeno. Entonces, interesante porque en el fondo replica esta situación de la cosa viva de obtener una fuente de poder reductor y energía. ¿Ya? ¿Qué pasó? Teníamos este fondo entonces con este calor y estas cuestiones que están saliendo ahí. Y tenemos un fondo marino, ¿ya? Que estaba hecho de compuestos ferrosos, ¿sí? ¿Ya? Y teníamos que en el agua había ácido carbónico, porque el CO2 atmosférico se puede disolver, se puede formar, ¿sí? Y se pueden ir formando ciertas moléculas. Por ejemplo, aquí teníamos CO2, nitrógeno, se formaban nitratos,
¿cierto? Y finalmente, asociado a la superficie del fondo, teníamos que se fueron formando estas moléculas iniciales, ¿ya? Moléculas complejas iniciales pegadas al fondo, ¿ya? Y no sé si ustedes se acuerdan esta como discusión extraña que yo hice sobre por qué era... ¿Qué? Ya. ¿Cuál es la diferencia de que haya un plano o un volumen? Y la diferencia de aquí, un plano y un volumen. Y vamos a ver aquí. Estas moléculas se forman de este estilo, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia de que se formen? ¿Cuál es la diferencia de que la vida se originara en el fondo marino versus en la columna de agua? ¿Qué me pueden decir? ¿Me escuchan? ¿Escucho? Sí. Sí, ya. Era un tema sobre densidad, ¿o no? Y sobre decantación también parece. Tenía que ver con lo que dice ahí de las dimensiones, tenía que ver con que la probabilidad de interacción en 2 dimensiones es mucho mayor que en 3 dimensiones, porque ¿cuántos planos hay en un cubo? Infinitos. Entonces, acá, por ejemplo, solamente tengo las posibilidades en 2 dimensiones, entonces las que quedan cerca, en 2 dimensiones, si fuera un volumen, podría quedar más arriba, entonces podrían no chocar. Entonces, la gracia que estuvieran pegadas abajo es que aumenta la probabilidad de interacción entre las moléculas. Por eso fue clave la formación en esta como concho o fondo. Porque en la columna de agua, la probabilidad de que 2 cosas choquen e interactúen es muy baja. Imagínense, esto es vía inicial, estaban formándose las primeras moléculas complejas. Entonces, imagínense cuál es la probabilidad de que 2 moléculas complejas se junten disueltas en el mar. Es como que yo agarrara un vaso de tinta, lo echara al mar, ¿ya? Y lo revolviera y esperara que por azar terminaran juntándose un vaso que eché azul y otro con rojo en el mar y generaran morado. El día del queso, ¿cierto? No. ¿Se entiende? ¿Me escucha bien? Sí. Se podría decir que en el mar hay una competencia por los sustratos, ¿no? Por la superficie. Todavía no nada de competencia ni nada, sino que estamos hablando simplemente de una cosa estadística. ¿Ya? O sea, No, sí sé, pero me refiero ahora actual, ¿no? sí, sí, Ahora, right now. sí. Correcto. Vale. Ya. Clear all drawings. Hay varias hipótesis de cómo esto puede haber ocurrido. Tenemos entonces estas clays, que son arcillas, tipos de arcillas, que estaban en el fondo marino. Estaban en las primeras moléculas en la Tierra primitiva: agua, CO2, amonio, metano, hidrógeno, ácido sulfúrico, etc. ¿Ya? ¿Qué pasó? Primero es la formación de compuestos asociados a estas arcillas en el fondo, ¿ya? Y también la formación, también por interacción de estas moléculas. Piensen que el metano, por ejemplo, es un carbohidrato y eventualmente podría interactuar con otros carbohidratos como el CH3NO, etc., para formar cadenas más largas de carbono. Y estas cadenas largas de carbono son lípidos y son hidrofóbicas. Entonces, eventualmente, producto también de la reducción por este ambiente reductor que había asociado a los volcanes, se formaron cadenas de carbono como lípidos. ¿Y qué pasa con cadenas lipídicas que se sueltan en un ambiente acuoso? ¿Qué va espontáneamente a pasar? ¿Qué pasa si yo tengo agua y le echo aceite? Actúan las polaridades. ¿Qué?
Actúan las polaridades. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué forma tiene el aceite cuando yo lo echo al agua? Hace Una burbuja. Gotitas, ¿cierto? Burbujas. Y aquí, si yo tengo una cadena lineal y se suelta del fondo y es hidrofóbica, va a tender a formar la estructura de mínima resistencia. ¿Y qué es? Una vesícula. esfera. Una esfera. Lo que pasa es que ahí está en 2D, pero va a tender a formar vesículas esféricas que van a tener un adentro y un afuera. Que yo eso se los conversé en el curso pasado. Lo clave para tener organismos vivos es que haya un yo y un no yo. O sea, un adentro y un afuera. Una barrera que determine un límite entre el medio y el otro. ¿Cachan? Entonces, por eso era importante estas moléculas que se separan del fondo, forman estas vesículas, ¿claro? Y forman estas micelas o vesículas, etc. Y empieza a haber sinergismo, mutualismo, coemergencia, y finalmente se forman, obviamente estamos hablando de millones de años, y se forman moléculas mucho más complejas, nucleótidos, aminoácidos, RNA, péptidos complejos. La primera molécula de información que se forma fue el RNA, ¿ya? Y la clave es que era una molécula que era autorreplicante, o sea, que generaba proteínas o estructuras, péptidos, etcétera, que podían hacer que hubiera copias. Y eso fue el salto clave de la cuestión. Y finalmente, ¿qué pasó? Por alguna razón, por azar, por qué sé yo, terminaron estas moléculas que se estaban formando adentro de las vesículas, y ahí ya la cuestión cambió. ¿Por qué? Porque la probabilidad de interacción de estas moléculas adentro de una cuestión cerrada aumentó por kilos. Y ahí también operó la selección natural. Porque tienen que haber habido como ensayos o modelos o alternativos de células inicial. Pero la selección natural filtró y dejó un solo modelo celular exitoso, y que fue el que hoy día absolutamente todos los seres vivos del planeta derivan de un solo evento de aparición de la célula. ¿Ya? Entonces es súper loco. Liposoma. Sí, es como eso. El liposoma es como también una burbujita de lípido, más o menos. Sí. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto se fue complejizando, y la protocélula era básicamente esta barrera lipídica que tenía partes polares hacia afuera, tenía adentro RNA y algunos péptidos. Eso era lo inicial. ¿Ya? A medida que fue como complejizándose y avanzando, finalmente vamos a tener ribosomas y péptidos catalíticos como enzimas, ¿ya? Y finalmente llegamos a un modelo donde vamos a tener un poco más organizado, y donde ya estaba como asegurada la replicación del ARN, péptidos catalíticos, o sea, enzimas, y la membrana lipídica tenía esta capacidad de semipermeabilidad o diferencial, que podía como dejar pasar o salir ciertas cosas e interactuar con el medio, ¿ya? Y todo ese mundo inicial fue un mundo del RNA, donde el RNA se replicaba asistido por péptidos, pero todas las células que existían eran de RNA. Ese fue el inicio. ¿Ya? Finalmente, tenemos este esquemita, ¿ya?, que nos muestra un inicio y nos muestra a Luca. ¿Quién es Luca? El ancestro común. Ancestro común, único. Algo así. Last unknown common ancestor. O sea, ancestro, el último ancestro común desconocido. Que no sabemos exactamente quién era, porque no tenemos cómo cachar, porque no está. Pero ese es como el último que es común a toda la vida en la Tierra. Y si se fijan, a partir de este ancestro común vinieron las líneas que dan origen a las bacterias, a las arqueas, ¿ya?,
protobacterias, arqueas, tenemos allá las plantas, los animales y otras cuestiones raras que existen hoy. Todo viene de Lucas. Pero, what is life? ¿Conocen esa canción? What is love? Es vieja, es como de mi época, o sea, ni siquiera, yo soy más de los 80, pero... What is life? ¿Qué es la vida? Porque estamos hablando del origen de la vida. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es el público? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la vida? Pueden hablar, ¿ah? No sé si... Bueno, es la, ¿cómo se llama? Para empezar nomás, ¿me escucha? ¿Sí? Materia organizada, autocontenida, se reproduce, se alimenta, evoluciona. ¿Cómo se llama? Se puede definir en términos de materia igual, pues, ¿no es cierto? Esa es la cuestión, porque la definición no es absoluta, porque básicamente, bueno, como dice Felipe cachaba la canción, Baby, don't hurt me, no more. Lo que dice Felipe es que, no, lo que dice, ¿qué es la vida? ¿Quién dice que es la vida? ¿Quién define qué es la vida? Los humanos. Entonces, como es una definición hecha por persona, es arbitraria de partida, porque no hay un vidómetro, ¿cachai? No existe el vidómetro que te diga, no, si esto está vivo, esto no está vivo. ¿Entienden? La definición es arbitraria, y la definición la hacemos nosotros. Entonces, es por común consenso. No sé si me entienden eso. O sea, no es que las cosas tengan un código de barra de vivo o no vivo, ¿cierto? Nosotros hemos decidido que está vivo. Bueno, y por supuesto hay distintas definiciones, ¿cierto? Es loco eso, porque en el fondo no es que exista la vida per se, nosotros definimos que está vivo. Ah, loco. Bueno, ahí se me fue la onda. Tenemos, por ejemplo, una definición fisiológica, que es que un organismo está compuesto por materia orgánica, o sea, CHOMPS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, CHOMPS. Y además es capaz de realizar algunas acciones de intercambio con el medio, como alimentarse, o sea, es decir, adquirir masa, elementos, ¿cierto? Metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse y responder a estímulos externos, porque desde las bacterias para arriba responden a estímulos externos. A veces uno tiende a mirar a huevo a las bacterias, pero si yo tengo bacterias, por ejemplo, con flagelo y yo pongo azúcar, la bacteria es capaz de nadar hacia la fuente de azúcar. Hay algunas bacterias que responden a la luz, por ejemplo. Se arrancan de la luz o siguen la luz. Entonces, ojo con las bacterias porque son más vivas que algunas personas, digamos. O sea, sin menospreciar. Sin menospreciar. ¿Ya? Una definición metabólica sería que un organismo vivo es un objeto con una frontera definida, que es lo que yo les decía, lo importante de esta borde o frontera, que continuamente intercambia sustancias sin alterarse. Esa es la diferencia con las cosas no vivas, porque no son capaces las cosas no vivas de la homeostasis, es decir, de tener procesos regulatorios que permitan que a pesar de los cambios del medio haya mecanismos compensatorios, etcétera, que permitan mantener una cierta homeostasis. ¿Ya? ¿Cierto? Una definición bioquímica. ¿Alguien sabe qué planta es esa de la foto? Un punto base en un control ficticio. No. ¿Qué es? Ahí. Y Rodrigo, tu pregunta es bien interesante porque, de nuevo, no clasifican como vivos según quién. De nuevo, la definición de vida es arbitraria. Entonces, si yo defino la vida de otra manera,
los virus quedan adentro, si es que yo la defino como cosas que tienen, por ejemplo, proteínas y material genético, entonces sí. Pero si yo la defino como capacidad autorreplicativa autónoma, entonces no. Pero fíjense, no hay una manera absoluta de decir si están vivos o no están vivos. No sé. ¿Cachai? Que alguien podría decir, está vivo si tiene cerebro. ¿Por qué no? Que yo digo nomás. Entonces las plantas no están vivas. No sé, por decirte algo absurdo. Pero es una definición igual de arbitraria. Yo sé que es loco porque es como unas cosas que da por sentado. Es como, pero obvio, lo vivo está vivo, y lo muerto está muerto, y lo qué sé yo. O sea, intuitivamente uno dice una piedra no es vivo y un guarén está vivo, ¿cierto? ¿Cierto? Aunque hay algunos humanos que son terrible vivos, terrible vivos. Aquí vamos a avanzar un detalle. En fin, ya, una definición bioquímica. Por ejemplo, los que ahí, después de no sé cuántos rechazos, terminan aprobando un proyecto minero que está rechazado por la comunidad científica, por los estudios de impacto ambiental, y después van y no, sí, hagan nomás. Mal, pues, eso sí que es terrible vivo. Pero a largo plazo todo se devuelve, como los cupos para el cielo. En fin, todo organismo vivo contiene información hereditaria reproducible. Es decir, material que es capaz de autorreplicarse, como los ácidos nucleicos, las cadenas de ácidos nucleicos, ARN o ADN, el cual controla el metabolismo celular a través de la maquinaria enzimática y cataliza o inhibe diferentes reacciones biológicas. Para esta definición, por ejemplo, los virus no caben. Los virus serían como una especie de máquina autorreplicativa, o sea, una máquina que hackea la replicación celular, pero no serían vivos. De ahí viene esta cosa de la teoría celular. Sí, bueno, queda todavía la apelación a la Suprema, sí. Pero Tribunal Ambiental, claramente ahí hay presiones que son económicas, o sea, claramente, o sea, ese es obvio, o sea, sabemos todos que la ganancia económica está por encima de cualquier cosa en este país. Ahora, lo curioso es que hay una serie de discursos sobre la innovación, el emprendimiento, y la tecnología, la ciencia, hasta ministerios, claro, pero seguimos todavía en la lógica de hacer hoyo, sacar piedra molida y vivir de eso. Y más encima, con una empresa que ni siquiera es chilena. O sea, la explotación ni siquiera es por una empresa chilena. Y esta mula del empleo, pero el empleo mientras construyen la WIFA, pues después, chao, se traen puros gringos después a ser los gerentes. Pues. Entonces, Profe, ¿puedo acotarle algo sobre el empleo? Sí, Bueno, varios saben que estudié minería antes, entonces este tema del empleo y que van a crear 15.000, 30.000 empleos, son empleos altamente que necesitan una alta capacitación. La empresa no va a capacitar a la gente, la gente que va a vivir cerca de las comunidades va a quedar más empobrecida porque la gente no va a vivir cerca de ahí, entonces en realidad crea más pobreza que empleos. gracias. Mira, yo te puedo decir que hay artículos científicos que demuestran que ese tipo de cosas terminan empobreciendo más a las comunidades locales a largo plazo. O sea, no lo digo yo en sentido político o nada, es datos científicos que han estudiado y que terminan las comunidades más pobres que antes. ¿Ya? Y además, con impuestos ridículos a las empresas, el costo ambiental es muy alto y para el país que queda. O sea, te creo que fuera por último un desarrollo nacional, pero no, es una empresa de afuera. Entonces, ¿qué es la vida? No sé, pues, nada que ver, yo estoy súper choreado porque es pasarse por buena parte la evidencia científica. ¿Ya? Hay una reserva marina ahí, que es la de Pingüino Humboldt. Hay comunidades que viven ahí, hay ballenas que están, no sé en qué chaval, hay delfines, ballenas. Bueno,
En Punta Choro, por ejemplo, hay turismo. Hay no sé, o sea, hay países que viven del turismo de especialidad. O sea, en vez de hacer esa WIFA, ¿por qué no invierten en un desarrollo turístico sustentable y convierten la zona en un santuario para el turismo de especialidad natural y qué sé yo? En términos vegetacionales, una cuestión de zonas áridas que es única en el mundo. Y tienes la parte marina, que también es única. Entonces, estoy enojado, estoy enojado. Sí, Rodrigo, dale nomás. No te preocupes. Bueno. Sí, esta cuestión es media, así, la parte del tribunal ambiental. Igual, ojo, porque el problema de los tribunales ambientales, cuando se dice el problema, eso es importante que ustedes lo sepan, que los jueces del tribunal ambiental tienen que basarse en la ley. O sea, a pesar de que pueda no gustarle o estar en desacuerdo como de los principios filosóficos de la cuestión, no pueden ir en contra de la ley. O sea, si los locos cumplen la ley, van a tener que aprobarles el cuestión. El problema es la ley. El problema es que la ley chilena, en términos ambientales, está atrasada 30 o 40 años comparado con los países desarrollados. Entonces, ese es el problema. Que hay que modificar la ley. O a modernizarla de alguna manera. Bueno, ya, teoría celular. Paréntesis, yo creo que esto es súper importante. Ustedes que tienen que ser críticos. O sea, si hay una instancia donde deben desarrollar el pensamiento crítico es la universidad. Y pueden no estar de acuerdo conmigo, por si acaso. Yo no estoy diciendo que tengan que seguirme la mena las cuestiones que digo yo. Pueden estar en desacuerdo también. Hay siempre una contraparte. Todas las cosas tienen dos lados. Hay consideraciones sociales. Lo que tú, económica, whatever. Así que la idea es que los cursos sean un espacio de discusión, pero sí es importante que ustedes vayan a ser profesores o vayan a ser científicos, sean críticos. Puedan ver la información, porque los estudios de impacto ambiental que rechazaron el proyecto anteriormente están disponibles. Uno por ley de transparencia los puede pedir, qué sé yo. Y ustedes pueden decir y tomar su propia decisión si está bien o está mal. ¿Sí? Importante no dejarse llevar por las cuestiones de Facebook, qué sé yo, sino que investigar, tratar de leer la evidencia. Bueno, what is life? Entonces, finalmente terminamos en esto que es la teoría celular, que plantea que la unidad fundamental de la vida es la célula y que todo ser viviente está formado por células. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta concepción, los virus quedarían fuera. Yo los virus los encuentro bacanes y claro, o sea, me es difícil entenderlos como algo inorgánico, porque tienen mecanismos de llegar a la célula, interactuar con la membrana o pared de la célula, penetrar a eso, interactuar con la maquinaria metabólica del huésped, interferirla, hackearla y hacer que produzca más copias. O sea, hay toda una cuestión súper compleja ahí y yo no me lo imagino como una mesa, ¿cachai? O como un lápiz. O sea, no sé. Bueno, pero... ¿Se acuerdan que vimos un poco de historia? ¿O no? En la clase del curso pasado, pero para que hagamos un poco de memoria, recordemos que el conocimiento científico se construye de forma progresiva y para llegar a la teoría celular pasaron hartas cosas antes. Tenemos, por ejemplo, a Robert Hooke, o Sir Robert Hooke, que nos mira ahí coqueto desde 1665. Y este gallo, ¿por qué hay un coche ahí? Estudió la Por la estructura zona. microscópica del corcho. Oye, a todo esto está la Paula y el Javier en clase. ¿Y el resto? Profe, yo también estoy.
Miró al microscopio láminas de corcho, del árbol, no del corcho en sí. Ya, gracias, Cristo. Exactamente, lo que hizo fue ver el corcho y vio unas estructuras tipo celda, ¿ya? No me refiero a link, ¿cierto? Sino que me refiero a como celdillas, ¿ya? Y que en inglés se dice, ¿cómo se dice? Cell. Cell. Tampoco me refiero al malo de Dragon Ball. Me refiero a una celda como tipo panal de abeja, ¿no es cierto? Y entonces acuñó el término celda para decir eso. Ahora, curiosamente, las primeras células no eran células vivas, porque lo que vio Robert Hooke son células muertas. ¿Ya? El suber, que es el tejido que se desarrolla en el corcho, es un tejido externo que se llama peridermis, y son células que en la madurez están muertas, porque con las paredes están sudorizadas, con una cera, en el fondo, entonces se vuelven impermeables y el contenido celular se muere. Entonces, literalmente lo que él vio fue como puras paredes sin citoplasma. ¿Ya? Loco, pero sí. Entonces, la primera célula descrita, bueno, a todo esto capaz que los chinos ya tenían así como enciclopedia de la célula a esta altura, pero bueno, no sabemos. Y este loco, la primera célula para Occidente estaba muerta. Loco, pero sí. Ya, ahí tenemos a Anton van Leeuwenhoek, ¿cierto? Me gusta su bigote, tiene su estilo ahí, su bigote. Y lo que hizo Leeuwenhoek es también describir y dibujar algunos elementos celulares como espermios de distintos animales. También, a medida que avanzaba la ciencia, avanzaba también la microscopía, avanzaba la óptica, mejoraba la resolución de los microscopios. Robert Brown usó unas tinciones para ver una estructura en la célula que antes no se había visto nunca, que era el núcleo, ¿ya? Y de nuevo les voy a recalcar que esto es súper interesante que entiendan. El conocimiento científico establece la realidad. En 1830, habían universidades en distintas partes del mundo. Si yo iba a la universidad a estudiar biología, las células no tenían núcleo. Y eso es lo que yo tenía que contestar en la prueba, ¿cierto? Y en 1931, de ahí para adelante, las células tienen núcleo. Yo lo encuentro loquísimo. Si ustedes lo piensan, la realidad era que las células no tenían núcleo, porque nadie había visto el núcleo, entonces no tenían núcleo. Y en 1931 para adelante, usted dijo, oye, pero ahí esta cuestión se llama núcleo. Entonces tiene núcleo. ¿Cacha? Cambia la realidad. ¿Sí? Hay cosas que damos por sentado hoy en día, pero no ha sido siempre. Bueno, la teoría celular se planteó por un conjunto de científicos en un rango de tiempo amplio, por Schleiden, Span, Virchow, y plantea que la unidad fundamental de la vida es la célula y que todo ser viviente está formado por células. Y obviamente, si hacemos el moonwalk ontogenético evolutivo, si esta célula está formada en una célula y esta otra de la otra, ¿a dónde llegamos? Si vamos para atrás, ¿a dónde llegamos? A Luca. ¡A Luca! A un ancestro en común. ¡Al Luca! Llegamos al Luca. Ahí llegamos. Entonces, ¿cuáles son los postulados? Todo ser vivo está formado por al menos one cell. Todas las reacciones químicas del organismo ocurren dentro de la célula. Eso sabemos hoy día que es parcialmente falso, porque, por ejemplo, los hongos heterótrofos que son de, por ejemplo, el suelo, etcétera, los que son saprófitos, hacen digestión tipo mosca. O sea, los hongos como que buitrean así encima para afuera, disuelven el entorno y después lo chupan de vuelta. Entonces, bueno, pero estos gallos ni cachaban de hongo, así que, bueno. Toda célula se origina de una célula preexistente. Entonces, obviamente, tira el cacho del origen para otro célula. Cada célula contiene la información hereditaria del organismo del cual forma parte, y esta información se transmite de la célula madre a la célula hija. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ay, qué frío! Sí, como los hongos lignícolas. ¿Viste? Catalina Maya con los hongos, ¿viste? Está bien. Que los hongos lignícolas lo que hacen es excretar enzimas que digieren la lignina, que es súper peludo eso,
y que van poniendo la madera como más blandita y se la van comiendo. ¿Ya? Tienen enzimas celulosíticas y lignícolas, no sé cómo se dice. Bueno, xirófagos. Ya. Aquí tenemos un esquema de una zona procarionte y una célula eucarionte. Lo primero más evidente, no está a escala por supuesto, es que en general las células procariontes tienden a ser de menor tamaño y las células eucariontes de mayor tamaño. Y la otra cosa como evidente es que las células procariontes tienen una región donde está el ADN, que se llama nucleoide. Ojo, también mito es que la cuestión del ADN en las procariontes está como ensalada, así como que se me da vuelta el plato de tallarines y está repartido. Está súper organizado, las bacterias son complejas y organizadas y tienen el ADN en una región, no está en cualquier lado. Lo que pasa es que no tiene una membrana que lo recubre, ¿ya? En cambio, las eucariontes tienen un núcleo que está definido por una membrana nuclear, que está contenido en una membrana nuclear. La célula procarionte tiene el ADN sin membrana nuclear, pero sí está en un lugar. No sé si me explico. ¿Alguien se acuerda de otras diferencias, otras cosas que podamos como, oye, estos sí, estos no? La Centriolos. presencia de organelos membranosos. Organelos membranosos. Eso, sí. Los organelos, por ejemplo, de doble membrana, como la mitocondria y el cloroplasto, son únicos de las células eucariontes. Y organelos de transporte membranosos, como por ejemplo los retículos, el Golgi y vesículas membranosas, también son únicas de las células eucariontes. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? La división, ¿Ya? ¿Qué pasa? la eucarionte por mitosis y la procarionte por fisión binaria. Exactamente, muy bien. ¿Qué más? La forma en cómo está el ADN, por ejemplo, en la procarionte está en forma circular y en la eucarionte está como cromosoma. Ya, en células procariontes, entonces, el ADN es circular y en el caso de las eucariontes el ADN es lineal. Es decir, en las células procariontes el inicio y el término del ADN está pegado. Está hecho como un ouroboros. O sea, ¿cachai lo que es eso, no? ¿Sabes lo que es el Y la serpiente que se come a sí misma. Es la serpiente que se come la cola. Ya. Entonces, entonces cuando viene la transcripción de las proteínas, o sea, de la RNA mensajera, etcétera, se hace como de corrido, toda la vuelta. ¿Ya? En el caso del eucarionte, el ADN es lineal. ¿Qué más? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Profe? ¿Sí? ¿Algo? ¿Decimos características que presentan todas las procariontes o también pueden ser solo que algunas presentan? Estamos hablando de lo general. Ah, ya. Las procariontes tienen podría decirse un sistema más simple y más rápido. En cambio, las eucariontes es como más largo, pero más duradero. No sé si me explico. Más o menos. Que, por ejemplo, la forma de sintetizar las proteínas, las procariontes, es mucho más rápido y tiene una respuesta más rápida. En Ya. cambio, las eucariontes es más lento. Eso es por la presencia de los intrones y los exones. En el caso de las procariontes, en general, la transcripción es de corrido, de todo el material genético de una vez, del único cromosoma. En cambio, en las eucariontes, la transcripción del ADN tiene intrones y exones y se produce lo que se llama el splicing alternativo, que es el corte de los segmentos para la unión de los ARN mensajeros. O sea, es decir, dentro de un gen hay sectores del ADN que son no codificantes y que después hay una enzima que corta y pega los pedacitos para formar la hebra continua de ARN mensajero. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Puedo apretar aquí o no? ¿Qué dice? Sí. Ah, sí. Gracias. Qué buen acto de la pantalla digital. Bueno. Eso, pues, ¿qué más? ¿Qué pasa con los ribosomas? Tengo frío. Oye, les digo,
por favor, guantes de lana, gorro de lana, parca, porque la sala te juro que está, pero helada a morir. Ya. Sí, no. ¿Qué pasa con los ribosomas? Algo de Son más la- pequeños en los Sí. procariontes. No te caché. No. Los ribosomas de la célula procarionte es más pequeña, son más pequeños. Sí, en la célula te procarionte, ven algo de la, como el coeficiente de sedimentación. ¿O no? Las subunidades Recuerdo que parecen había, más pequeñas. sí, Tiene menos subunidades la procarionte que la eucarionte. O sea, tienen dos, pero son pequeñas que la eucarionte. se llama el coeficiente de sedimentación, que tiene que ver con el peso de la estructura, obviamente con el tamaño. En el caso de los procariontes tienen ribosomas 70S, y en el caso de las eucariontes tienen ribosomas 80S. Y también varían las subunidades. En el caso de las eucariontes son 60 a 40, la subunidad mayor y menor, y el otro son 50 y 30 en el caso de las procariontes. ¿Ya? Entonces hay diferencias en los ribosomas. ¿Qué más? Presenta cápsula, presentan más membrana externa. Sí, tienen una membrana externa, pero no todos los. Acuérdate que hay procariontes como de distintos sabores, entonces algunas tienen, otras no. Ya, también hay diferencias en el flagelo, exactamente. En el caso de los eucariontes, la inserción del flagelo y la estructura como funciona el flagelo es distinto a los procariontes. También tiene razón Capel. Ahí. Profesor, Sí, estudiante. profesor, me excusaría que tengo que ir a comprar. Voy a tener que retirar. Dale más. Sí, Ya, aquí. disculpe. Sí, no, tranquilo. Chao, chao. ¿Profe? Sí. La composición de la pared celular. La composición de la pared celular, los que tienen pared celular, efectivamente, en el caso de las eucariontes, es donde hay pared celular de celulosa o de quitina, y en el caso de los procariontes son de otros componentes. Exactamente. Bien. Esto era como un resumen, ¿ya? De lo mismo que dijimos. Finalmente, como para terminar, esto es súper introductorio, no pretende ser una clase para que salgan expertos en vida primitiva, ni mucho menos. Pero lo que sabemos hoy en día es que este ancestro original, que tiene que haber partido inicialmente en ambientes marinos, submarinos, fondo marino, asociados a fuentes volcánicas por el poder reductor y la energía, que logró que se produjeran moléculas orgánicas por un lado y lípidos que al soltarse formaban esta estructura esférica, como bolita, ¿cierto? Y que finalmente, de alguna manera, se metieron estas moléculas complejas adentro de estas cuestiones, tipo micela, y formaron las protocélulas, hasta que apareció Lucas, ahí está, y que dio origen, por un lado, a las bacterias, a las arqueas y a los eucariontes. O sea, toda la vida en la Tierra proviene de un único evento de aparición de un solo modelo celular, que es Lucas. ¿Ya? Así que Lucas es nuestro tatara elevado a no sé cuánto abuelo. ¿Ya? O abuela. Porque en general la herencia, el estado, no sé si ustedes saben, pero el estado primitivo del femenino, el masculino es derivado. ¿Sí? Lo primero es femenino. ¿Ya? ¿Qué más? Nada. ¿Conocen a esta persona? Sí. Para que ustedes sepan, ella es una mujer que ya falleció, muy importante en la biología, la Lynn Margulis. No todo el mundo sabe que ella es mujer, ¿ya? Pero es una persona bacán que la llevaba muy seca y que propuso la teoría endosimbiótica. ¿Qué es la teoría endosimbiótica? La teoría endosimbiótica es que existía como una especie de protocélula que tenía la maquinaria replicativa, o sea, tenía ADN o ARN, anda a ser tú, probablemente ADN, y que incorporó una bacteria
heterótrofa. Y esa bacteria heterótrofa con el tiempo se convirtió en la mitocondria. Y si se fijan, esta bacteria tenía... A ver cómo hago esto. No. No sé, no, fíjate. La cosa es que si yo tengo una membrana de la mitocondria más la membrana de la huésped que la envuelve, voy a generar una cosa con dos membranas. ¿Sí o no? La membrana de la bacteria original más envuelta en la otra membrana queda adentro con dos membranas. Entonces, por eso tienen doble membrana mitocondria. Y eso daría origen a la línea de los hongos y los animales. Y por otro lado, posteriormente, hubo una incorporación de una cianobacteria, de una bacteria fotosintética, que al meterse también por endosimbiosis, con una membrana propia, más la membrana que envuelve de la célula huésped, generaría una célula fotosintética que daría origen a las algas y a las plantas. ¿Ya? Esta teoría tiene bastante apoyo molecular y qué sé yo, una teoría que es más o menos vieja, pero que es bastante aceptada hoy. ¿Ya? Así, esto es lo que yo me refiero de la doble membrana. Tengo la membrana de la bacteria, tengo la membrana de la otra, y al meterlo hacia adentro queda con doble membrana. Y a medida que pasó el tiempo, parte de las funciones celulares de esa bacteria pasaron a la célula huésped, porque hoy día la mitocondria y el cloroplasto todavía tienen ribosomas propios, ADN propio, tienen plásmidos propios, y tienen toda una maquinaria para hacer sus propias proteínas y todo, pero parte pasó en la evolución, ¿no es cierto? Pasó hacia el núcleo. Pero originalmente probablemente eran bacterias independientes que hacían todo solas, pero con el tiempo fueron migrando. Hay distintos procesos moleculares que existen hoy en día que pueden pasar, que saltan los genes hacia el núcleo. ¿Ya? Y la línea de las cosas fotosintéticas es un queso, pero que te lo encargo, porque tenemos que acá había una célula huésped que incorporó por endosimbiosis una cianobacteria, ¿ya? Y tenemos que salen por acá las glaucófitas, los cloroplastidias, que es todo un grupo que da origen a las algas terrestres, o sea, a las algas, a las plantas terrestres y a las caroficias y a las nuclenas, algas verdes en general y las plantas terrestres. Y por otro lado, tenemos esto que está en rojo, que aquí ya la cosa se pone como medio swinger, así. ¿Por qué? Porque hay eventos de endosimbiosis secundarios, es decir, esta cosa que ya había incorporado por endosimbiosis una cianobacteria, mete a otra cosa dentro. Entonces tenemos cosas con 3 membranas, e incluso algunos grupos, cosas con 4 membranas. O sea, una célula que metió dentro de otra célula, que metió dentro de otra célula, que metió dentro de otra célula. Así como esas muñecas rusas. ¿Ya? Entonces, olvídense la historia porque esa cuestión es un queso. O sea, estudiar las algas hay que ser bien valiente porque es una ensalada. Quedan 5 minutos. ¿Esto a qué hora termina? ¿En serio? A las 10:50 termina, profe. ¿En serio? ¿Me lo juran? Chúmbelo. Ya. Fin. ¿Ven? Está todo calculado. Ya. Entonces, no. Entonces es para que ustedes sepan que en organismos fotosintéticos esto de la endosimbiosis ha sido como corroborado porque han habido eventos endosimbióticos más recientes. El de la mitocondria y el cloroplasto es muy antiguo. Es muy cercano como al origen de las células eucariontes. Pero hay eventos endosimbióticos muy posteriores que dan origen a estos grupos más raros como las criptófitas o cromófitas y sí, ¿ya? Que de alguna manera comprueba aquí también hay algunos eventos secundarios como de endosimbiosis, ¿ya? Entonces, de alguna manera comprueba la teoría de la Lindbergh. ¿Sí? Vamos. ¿Profe? Espérate, voy a dejarte. ¿Cómo dejo de grabar? Detener grabación. Ahí. Alt R.